Estamos de vuelta, amigos televidentes, en Pulso Político, aquí en TC Televisión, tratando el tema de la seguridad ciudadana con el ministro de Justicia, José Serrano, con Fernando Carrión, profesor investigador de la Flaxo, y el penalista, doctor Javier Zavala Egas. Bueno, antes de comenzar el debate, vamos a ver un reportaje que nos ha preparado también Carlos Andrés Núñez. Lo vemos y regresamos para continuar con esta mesa de trabajo y este debate sobre este tema que nos compete a todos. Las últimas reformas penales aprobadas por la Asamblea datan de inicios de este año y tienen relación principalmente con el monto que se fijó por contravenciones en los casos de hurto. Desde septiembre del 2009, la Asamblea ha recibido unas 15 propuestas de reformas penales. Sin embargo, es en septiembre de este año cuando el Consejo de la Administración Legislativa entregó a la Comisión de Justicia en paquete estas iniciativas para su análisis. Existen iniciativas presentadas por varios asambleístas de diferentes bancadas políticas, así como una presentada por el Ejecutivo y otra de parte de la Fiscalía del Estado. Temas como el endurecimiento de penas y la reestructuración del sistema procesal penal. En ciertos casos habrá que revisar las penas que están impuestas por el cometimiento de una serie de delitos. Los 11.000 presos que ha sacado la Defensoría Pública son producto de una ineficacia del sistema procesal penal. El proceso a menores de edad vinculados a delitos, la participación de extranjeros en la delincuencia, entre otros, son los temas que se analizan al interior de esta comisión legislativa. 7% de los adolescentes están involucrados en delitos. Yo no veo razón para que no tengamos una acción firme frente a esas personas que en algunos casos están siendo utilizados por otros delincuentes, por el crimen organizado. Los adolescentes sí cometen delitos, pero es en menor cantidad que la ejecución de noticia de delito de los adultos. Nosotros proponemos que a partir de 16 años, aquellos que hayan cometido delitos atroces pasen a ser juzgados por el Código Penal. Sin embargo, existe poco avance en este proceso, desde que el 23 de septiembre del 2009 fue presentada la primera propuesta por el asambleísta Abdalá Bocaram Puley. La lucha contra la corrupción también se da desde los aspectos de no tener leyes permisivas. Hay que revisar las estadísticas de cuánto realmente constituye eso que se llaman los presos sin sentencia, que han salido liberados. No porque son delincuentes, han salido liberados porque la Administración de Justicia no ha sido capaz en un año de decirle a la sociedad si esa persona es sujeta a una penalidad por un delito cometido o no. Seguramente tendremos mucha gente inocente en las cárceles. Hoy existen acuerdos mínimos, por ejemplo, en la culposidad de quienes involucran a menores de edad para cometer delitos. Los desacuerdos han sido evidentes, pero al menos la discusión queda planteada. Mientras tanto, varios sectores señalan que existe una labor poco eficaz de la justicia en los procesos penales. ¿Están cumpliendo con su deber los jueces y fiscales? ¿Qué está haciendo el Consejo de la Judicatura? El problema fundamentalmente hoy pasa por la desinstitucionalización de la Administración de Justicia. Pero el titular del Consejo de la Judicatura, Benjamín Ceballos, manifiesta que falta mayor apoyo a la justicia, especialmente de recursos. Para que funcione año 2011, 411 millones. Al parecer el tema quedará pendiente hasta el próximo año, pues existe un plazo de 15 a 45 días para que la Comisión Legislativa elabore el informe para primer debate. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Carlos Andrés Núñez, antes de comenzar, quiero hacer una aclaración que me hizo caer en cuenta Fernando Carrión. El informe del relator de la ONU no menciona el 1%, me dices el 1.7%, pero permítanme dar otras cifras. En cuanto a la caducidad de la previsión preventiva, en Azuay hay 2 casos, en Pichincha 100 casos, en Guayas casi 4.000 y el 95% está en caducidad, pero apalancándome en la pregunta o en la inquietud que plantea Mauro Andino en el reportaje, dice, pero habría que ver la labor de los jueces y fiscales. El 80% de las audiencias penales convocadas fueron fallidas. Tenemos un problema estructural en la justicia. Tenemos luego al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, señor ministro, que requiere más presupuesto. 411 millones. 190 era para el 2010 y de lo que tenemos entendido, no llega ni al 70% del cumplimiento presupuestario, de ejecución presupuestaria. Sí, pero no solamente no llega eso, incluido el gasto corriente y el gasto de inversión. En el presupuesto de inversión, la ejecución de la función judicial del Consejo de la Judicatura llega al 14%. Entonces, ahí estamos también señalando cómo pretendemos nuevamente, a partir de inflar un rubro presupuestario, pretendemos endilgar una responsabilidad
que no se la ha podido cumplir hasta la fecha. Pero entonces como es la depuración del sistema judicial. Entonces deberíamos concluir que si queremos realmente eliminar la impunidad, que es uno de los elementos importantes para el tema de la violencia y la existencia de la delincuencia, etcétera, etcétera, tenemos que trabajar en la estructura de la justicia más allá de la reforma legal. ¿Cómo entonces hacerlo? Pero por supuesto, mire usted, el abogado Nebot Sadi decía y se refería a cerca de 11.000 personas que han salido libres desde el año 2007, ¿no? Y obviamente con sus típicos improperios, ¿no es cierto?, que se dirigen a la ciudadanía. Él establecía que han salido delincuentes, asesinos, violadores, etc. Pero aquí no se señala la gran verdad en esa cifra, que es nuevamente la responsabilidad de los jueces. 4.300 caducidades de prisión preventiva. 1.300 personas que han salido libres por sobreseimiento provisional o definitivo porque han terminado ya las causas. Y adicionalmente 3.300 personas privadas de la libertad que han salido libres por sustitución de la prisión preventiva, por medidas sustitutivas. Es decir, cerca de 9.000 personas de esas 11.000 personas privadas de la libertad han salido libres por decisión de un juez. Entonces el tema central es cómo llegamos a determinar si la actuación de esos jueces efectivamente fue la correcta o no se ha estado cumpliendo con los mandatos constitucionales. Se supone que debemos tener una auditoría a los jueces y a los fiscales para ver si están desempeñando sus cargos adecuadamente. Pero es que eso es esencial. Pero ¿cuándo comenzamos? La auditoría está contratada ya desde hace 15 días. Hemos contratado una universidad chilena con este objetivo. No hemos contratado ninguna empresa ni ninguna instancia nacional, justamente para darle objetividad, transparencia y absoluta independencia al proceso de auditoría. En 6 meses vamos a saber, con nombre y apellido, ahora sí, no una evaluación simplemente superficial, sino vamos a saber con nombre y apellido qué juez ha cumplido con su trabajo y qué juez no ha cumplido con su trabajo. Voy a donde Javier Zavala, pero sin embargo me queda un sabor amargo. ¿Quién fiscaliza a aquellos que debieron fiscalizar a los jueces? Ese es el sabor amargo que me queda. Javier Zavala, tú dijiste en cuanto a la caducidad de la prisión preventiva que los términos estarías de acuerdo, que el problema no pasa por ahí, así que te voy a plantear reformas. Se está hablando de ponerle ciertos tipos y clasificaciones a los delitos a los cuales se le pueda implementar la medida sustitutiva. ¿Tú estarías de acuerdo con aquello? A ver, yo pienso que más allá de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es un tema más fundamental en este tema. Todas estas preguntas giran en torno a un derecho fundamental del ser humano, que es la libertad. El Ecuador tiene la constitución más garantista, no diría más garantista, la constitución garantista de toda su historia. Y la libertad en esa constitución es un derecho básico, fundamental. Se llaman derechos de libertad. Hay un capítulo destinado a ello. Punto 1. Punto 2. En la constitución se establece que la prisión preventiva es excepcional. Excepcional. Y en tercer lugar se señala que las medidas alternativas son prioritarias para todo tipo de delitos. Entonces, antes de entrar en este tipo de reformas legales, preguntémonos primero si no es necesario reformar la Constitución y darle otra visión al concepto de libertad. Reformar la Constitución que tiene un candado. Que además tiene un candado, que ya vamos a la parte operativa. Pero más allá, yendo a tu pregunta, yo sí diría enfáticamente, yo no estoy de acuerdo, porque el tema no está ahí. El tema no está en alargar los plazos de la caducidad. El tema no está en volver obligatoria la prisión preventiva frente a las medidas alternativas. Ahí no está el tema. El tema está en las políticas de prevención. Las políticas de prevención. Fernando Carrión, Lautaro Ojeda decía, el fenómeno de la violencia es multicausal, multidimensional y multifactorial. Su control obliga a hacer un trabajo profesional, multidisciplinario y académico. ¿Estamos viendo el árbol y no el bosque? A mí me parece que es necesario tener medidas múltiples para un hecho como este. Y aquí yo quisiera señalar la evolución que ha tenido el delito en estos últimos tiempos. Hoy día yo considero que no hay un hecho delictivo que no tenga atrás la organización del mismo. Y tampoco detrás de un hecho delictivo hay otros hechos delictivos. Por ejemplo, el caso del secuestro express, que se cree que solo ese delito existe, pero no. La persona que secuestra tiene un arma ilegal. Generalmente utiliza escopolamina, que también es un uso ilegal. Se tiene un taxi que ha sido robado previamente o que no está registrado, con lo cual nosotros tenemos un sistema delictivo. En otras palabras, lo que nosotros tenemos que atacar no es un hecho delictivo, sino estos sistemas
que básicamente implican un nivel de organización. Por ejemplo, el caso del robo de un celular. El robo de un celular implica que la persona que ha robado tiene que insertar el celular dentro de los circuitos de comercialización. Hay organización ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto, Carlos? Yo creo que es imprescindible establecer medidas económicas para cierto tipo de delitos. Pongo algunos ejemplos. El caso de la usura. La usura no es otra cosa más que un préstamo o un crédito con tasas muy altas, que están fuera del mercado y están sin ninguna regulación. Y son ilegales. El cobro de eso se hace muy complicado porque el riesgo es muy alto. Y entonces, para cobrar esto, lo que se necesita es el sicariato. El pago es la muerte. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Política económica para que el sistema financiero privado y público puedan establecer microcrédito de $100, $200, $1,000. Cuando eso tenga presencia en los sectores, obviamente que el riesgo baja y va a desaparecer. Pero ahí también hay un problema, Fernando, y antes de irme a donde el ministro. El problema es que mucha de esa gente que no tiene, acude a los chulqueros porque tiene problemas en las famosas centrales de riesgo y no acceden al crédito financiero formal. Entonces están obligados a acceder a aquellos créditos. Exactamente, por eso es lo que digo. Aquí se necesita política económica, se necesita una reforma del sistema financiero. Y ahora que tú hablas de política, permíteme ir entonces donde el ministro.